Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bendiciones, saludos para todos, abrazos, cielos abiertos para cada uno de ustedes. Por aquí su amado hermano en Cristo Jesús, el pastor Guillermo de León. Bienvenidos una vez más a esta sesión de la Escuela de Ministerio Ministros de Fuego del Último Tiempo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta escuela en el nombre poderoso de Jesús. Estamos aquí por la misericordia del Señor y esta escuela llega a ustedes gracias primeramente a Dios y al Ministerio Internacional Apostólico y Profético Ruach de Gloria. Antes de darle curso o inicio a esta escuela, a la sesión de hoy, te invito a orar. Amén. En el nombre de Jesús, Padre de la Gloria, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Tuya es la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza, el dominio, la grandeza y la majestad. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, este facilitador, Pastor Guillermo de León, a cada alumno, Señor. Nos presentamos delante de ti pidiendo tu intervención divina, tu cobertura, sabiduría, revelación, entendimiento, comprensión retentiva. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a ser constantes, perseverantes, Señor, mi Dios, disciplinados, a generar buenos hábitos, Señor mi Dios, a ser responsables, Señor mi Dios, Padre amado de la gloria. Que todo lo que comencemos, Señor, en tu nombre, Jesús, podamos culminarlo, Señor, en bendición y en paz, Señor amado. Pido tu cobertura. Padre, ayúdanos en toda debilidad. Fortalécenos de una manera especial. Glorifícate en cada palabra, en cada enseñanza, Señor. Úsame como ese vaso para bendecir a tu pueblo y poder glorificar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, aquí estamos, amén. En el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo número 10. Amén. Y es ética ministerial y carácter del ministro. Ética ministerial y carácter del ministro. Cuán importante es que nosotros como ministros del Señor, como líderes, tengamos ética ministerial. Si los profesionales tienen ética profesional, amén, nosotros tenemos una línea llamada también ética ministerial, amén. Por eso el carácter de hoy, el capítulo de hoy, número 10, vamos a estar hablando sobre ética ministerial y el carácter del ministro, amén. Ética ministerial y carácter del ministro. De esto base se halla en 2 Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí una palabra muy clave, muy precisa, de parte del apóstol Timoteo a su hijo espiritual, de parte del apóstol Pablo a su hijo espiritual, el pastor Timoteo. Y hay una palabra exhortativa en el nombre de Jesús que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, todo ministro tiene que presentarse delante de Dios aprobado. ¿Aprobado por quién, pastor? Primeramente por Dios. Amén. Aprobado. Aprobado. Es una palabra muy precisa, muy clara, y dice: como obrero, obrero es un trabajador, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hay mucha gente que no sabe usar bien la palabra de verdad. Predican, abren la boca y dicen cuanta cosa menos lo que quiere decir el texto bíblico. Amén. Cuando leemos en contexto, podemos ubicarnos en el tiempo, en el espacio, y podemos desarrollar un mensaje más fructífero, preciso, claro, conciso, sustancioso. Y de eso se trata esto. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos allí en donde usted está y repita conmigo, camino en integridad, rectitud y temor de Dios. Mi carácter refleja a Cristo y mi ministerio honra el nombre del Señor en todo tiempo. Poderoso, poderoso esto, ¿no? En el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito, amados, que no te distraigas, que seas consecuente en esta escuela, que permanezcas, amén. El Señor anda buscando frutos dignos de arrepentimiento en cada uno de nosotros, y es necesario que nos formemos para poder llegar a la estatura del varón perfecto
en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Así que, amados, es tiempo de avanzar, tiempo de avanzar. Escuche bien esto. En el reino de Dios, en el reino de Dios, el carácter sostiene lo que la unción produce. Quiere decir que el carácter es una plataforma, es un cimiento para sostener algo fuerte, algo que pesa, ¿sí? Y en este caso, la unción pesa. La unción es algo sustancioso, algo grueso y pesa en la vida de un hombre y una mujer de Dios. Y si no hay un carácter sólido, un carácter maduro, un carácter templado, un carácter consolidado en el Señor, pues dicha unción va a derribar a dicho ministro. En algún momento va a haber un fracaso, en algún momento va a haber una caída. ¿Por qué? Porque no hay un carácter que sostenga lo que produce la unción. Muchos ministerios han sido destruidos, no por falta de dones, sino por falta de ética y de carácter. Dios no solo busca ministros ungidos, sino ministros íntegros, confiables y responsables. En este tiempo final, el Señor está llamando a ministros de fuego, pero ese fuego debe arder sobre un altar limpio. La ética ministerial no es opcional, es un requisito indispensable para representar a Cristo correctamente. Fíjese usted esto. El Señor siempre está en búsqueda de alguien. Amén. El Señor siempre está en busca de ministros de fuego. Pero ese fuego, escuche bien esto, debe arder sobre un altar limpio. Entendemos que el fuego es el Espíritu Santo y el altar somos usted y somos yo. Ese altar, tu altar y mi altar, tiene que estar limpio, tiene que estar santificado para que la presencia de Dios pueda moverse como Él quiere, pueda manifestarse como es debido, en el nombre de Jesús, sin contratiempos, sin tropiezos, sin obstáculos, amén, en el nombre del Señor. Así que tenemos que entender esta parte muy bien. Para poder llegar a ser ese ministro que el Señor quiere que yo desee, tengo que pasar por todos estos filtros que hemos hablado en la escuela de ministerio. Amén. Y en especial en esta parte del carácter, de la ética ministerial y de nuestro altar, que tiene que ser consagrado, santo, limpio, puro al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Punto número 2, y es, ¿qué es la ética ministerial, Pastor Guillermo? ¿Qué es la ética ministerial? La ética ministerial, escuche bien, es el conjunto de principios bíblicos que gobiernan, número 1, la conducta personal del ministro, número 2, su trato con las personas, 3, el manejo de la autoridad, 4, la administración de los recursos, 5, su testimonio público y privado. Fíjese usted tan tremendo lo que es este conjunto de principios bíblicos que deberían, amén, la ética ministerial gobernar sobre la conducta personal del ministro y todo esto. Tenemos que entender que no simplemente somos ungidos, sino que nuestro testimonio habla de quiénes somos nosotros, amén, y quién es Dios en nosotros. Esa es la referencia más grande, amado. La referencia más grande es cómo usted y yo nos conducimos, cómo usted y yo llevamos un ministerio cabal, un ministerio exitoso, un ministerio alineado a Dios. No es cómo comienza el ministro, es cómo comienza, pero también cómo termina. Amén. Cómo terminamos, cómo llegamos a la meta, a la recta final. Ese es el secreto de todo esto en el nombre de Jesús, porque cualquiera comienza fuerte, comienza ungido, comienza haciendo esto y lo otro, evidenciando cierto poder de Dios, pero cuando viene una prueba, cuando viene un viento recio, ¿sí?, llamado prueba de Dios por X circunstancia, la pregunta es, ¿será que esa persona que le falta carácter y ética ministerial podrá soportar el momento de la prueba? He allí el dilema del asunto. Amén. Ese es el secreto, amado. Permanecer y llegar a la meta en el nombre de Jesús. Primera carta de Pedro 1:16 dice que usted y yo tenemos que ser santos porque Dios es santo.
Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. La ética no depende de circunstancias, sino de convicciones firmes basadas en la palabra de Dios. Amén. La ética no depende de circunstancias, sino de convicciones firmes basadas en la palabra de Dios. Número 3, carácter versus función. Pastor, ¿por qué hablamos tanto del carácter en esta escuela de ministerio? Pues simplemente porque un ministro sin carácter es un ministro que está desorbitado. Un ministro sin carácter es un ministro que cuando hay una prueba de parte del Señor, un proceso, pues voy a manifestar reacciones ajenas, amén, al diseño de Dios, ajenas al comportamiento que yo como hombre y mujer de Dios debería manifestar, amén, porque los ojos de la gente están puestos en un hombre y en una mujer de Dios. Y si ese hombre y esa mujer de Dios está viviendo un proceso, está pasando una prueba, y siente expresión, la prueba es presión, y si no hay carácter y no hay principios, no hay ética ministerial, vamos a reaccionar de una manera violenta, de una manera me llevo por el medio a todo el que me consiga, ¿sí? Y eso no habla bien de un ministro, eso no habla bien de un hombre y una mujer de Dios, eso habla de un ministro que es emocionalmente inestable y que le falta carácter, le falta madurez. Amén. Por eso es necesario, amados, que Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 declara que todo tiene su tiempo debajo del sol. No, Dios no sufre por apuros. Amén. Dios es paciente, pero todo lo hace en orden y en el tiempo correcto. Tenemos que entender que Dios es quien honra, Dios es quien unge, Dios es quien envía. Amén. Pero todo lo hace en el tiempo que Él cree prudencial para hacerlo, en el nombre poderoso de Jesús. Así que si usted sabe que tiene un llamado de parte del Señor al pastorado, como evangelista, como apóstol, como pastor, como maestro, como profeta, espere el tiempo. Amén. Espere el tiempo, porque en medio de la espera, Dios va a moldear carácter, va a forjar el carácter de Él en nosotros, va a colocar su sello en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y eso lo cambia todo. Eso cambia todo y toda la vida de un hombre, en el nombre de Jesús. Carácter versus unción. La unción abre puertas. Escuche bien esto, la unción abre puertas, pero el carácter determina cuánto tiempo permanecerán abiertas. Vemos testimonios de mucha gente que comienzan con plataformas, con puertas abiertas, pero por falta de carácter, amado, por falta de carácter, las puertas en un abrir y cerrar de ojos se cierran. Y Dios quiere que lo que usted comience bien, usted lo termine bien. Amén. En el nombre del Señor Jesús. La unción abre puertas, pero el carácter determina cuánto tiempo permanecerán abiertas. Número 1, la unción puede ser impartida. Impartida. El carácter es formado. La unción es un don. El carácter es un fruto. Fíjese bien esta parte importantísima aquí. Quiero que le preste atención y lo voy a volver a repetir para que usted lo internalice ahí en el corazón y lo ponga por obra. Amén. En el nombre de Jesús. La unción puede ser impartida. El carácter es formado. La unción es un don. Y el carácter es un fruto. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. No dijo por la unción, no dijo por los dones, dijo por el fruto. Amén. El fruto habla de la evidencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuál es el carácter que debería tener un hombre y una mujer de Dios llamados al ministerio? El carácter de Cristo. Pastor, ¿y cuál es el carácter de Cristo? Sí, puedo leer por la palabra, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y hasta Juan. Puedo ver cierta información del carácter de Cristo. Pero la parte más precisa
del carácter de un ministro de Dios se halla en Gálatas 5:22. Amén. Lo hemos hablado mucho. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es en sí amor, gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Amén. Entonces tenemos que entender que ese es el carácter de un ministro de Dios. Usted no tiene que estar pareciéndose a nadie. Usted tiene que parecerse a Cristo. Amén. Usted tiene que parecerse al Señor Jesús. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Dios jamás permitirá que la unción vaya más lejos que el carácter. Nunca lo va a permitir, amado. Quien permite eso es el hombre. Amén. Pero Dios nunca va a permitir que, escuche bien esto, nunca va a permitir que la unción, amén, vaya más lejos que el carácter. ¿Por qué? Porque es el orden, amén, a seguir. Es el orden en el cual debemos caminar en el nombre de Jesús. Punto número 4, áreas clave de la ética ministerial. Áreas clave de la ética ministerial. Punto número A, y es que todo ministro tiene que tener una vida moral. El ministro debe vivir en pureza sexual, integridad emocional y dominio propio. He visto, amado, que cuando hay líderes, ministros, pastores, evangelistas, que cuando son presionados por la prueba, cualquier persona que los toca o les dice algo, inmediatamente reaccionan. Y esa reacción es producto de algo que está atado en las emociones o en el corazón, ¿sí? Y debe haber, el ministro debe vivir en pureza sexual, en integridad emocional y dominio propio. Tenemos que manejar, tener, reflejar el dominio propio. Amén. En el nombre de Jesús. Segunda Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. La falta, punto número B, manejo del dinero. El ministro en los recursos, en el manejo del dinero. Manejo del dinero. La falta de ética financiera ha destruido muchos ministerios. Primera Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. La raíz de todos los males es la idolatría, es el amor descontrolado al dinero. El dinero es importante, pastor, porque necesito el dinero para comprar, para el mercado, para pagar arriendo, para pagar la universidad, pasaje, escuela, etcétera, tantas cosas. Sí, el dinero es importante, pero no lo es todo. Amén. El dinero es una autopista lineal en el cual nosotros, aleluya, podemos transitar para poder vivir en esta vida. Amén. El dinero nos ayuda en muchas cosas, pero no es el todo. Amén. Por eso nosotros tenemos que hacer énfasis en que se le alaba y se le adora, se glorifica y se endiosa a Dios. No a hombres, no a mujeres y mucho menos al dinero. Es a Dios. Amén. Por eso esa es la raíz de todos los males. Cuando el hombre coloca el dinero como un ídolo, amén, lo atesora en el corazón y siempre va a haber una vertiente, una inclinación a la corrupción, a la desviación, a hacer cosas que no están bien, ¿sí? Y tarde que temprano ese hombre y esa mujer de Dios, el dinero lo va a llevar a un precipicio, porque la prueba va a exponer lo que se está haciendo en privado, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. La falta de ética financiera ha destruido muchos ministerios, amado. Esto es terrible y es tremendo. Punto número C, uso de la autoridad. Uso de la autoridad. La autoridad espiritual es para servir, no para manipular o controlar. Mateo 20:26 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Gloria a Dios, esto es tremendo. Poco nos gusta servir, amado. Mucha gente que quiere ser grande, quiere estar allá, quiere estar en el altar, quiere estar ministrando a otras personas cuando ellos deberían ser ministrados, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendiente con esto, amén.
El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Usted quiere alcanzar la grandeza, practica el modelo de Jesús. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, le decía a los discípulos. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. El superior, mire, estaba entre los inferiores. Digo inferiores en el sentido de rango, de cargo, de asignación, de divinidad. Cristo sobre todas las cosas. Amén. Sobre todos. Pero el Señor dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Esa es la mayor muestra, amado, de amor y servicio. Amén. Un ministro que sirve, amado, no le resta. Un ministro que está maduro, que tiene carácter, cuando sirve no se siente amenazado, no se siente avergonzado, no se siente en poco, no, al contrario, se siente útil porque sabe que lo está haciendo para el Señor en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que dice, es que a mí no me gusta servir. No, pero es que cuando usted viene al Señor, los malos hábitos no los van a quitar. ¿Y para qué, pastor? Cuando se extraen los malos hábitos, lo que no funciona para la vida ministerial nuestra, porque se convierten en un estorbo, entonces van a colocar los buenos hábitos. Amén. Pero para colocar lo nuevo, tienen que desalojar lo viejo. Entonces esto funciona de esta manera, mis amados, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Uso de la autoridad. La autoridad espiritual es para servir, no para manipular o controlar. Amén. Punto número 5. El peligro de la doble vida. ¿Cuántos ministros hay viviendo una vida doble, amado? Muchos. Esto pasa mucho. Queremos reflejar y tener una postura en la casa de Dios y delante de las autoridades, de los ministros, de la membresía, pero en la calle, en la universidad, en el trabajo, en mi casa, con mi familia, soy otra persona totalmente diferente. Entonces hay gente que es santa, se coloca la aureola cuando va a la iglesia, cuando está delante de un cristiano, pero fuera de ese entorno manifiestan otra cosa totalmente diferente. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que ser íntegros. Amén. Tenemos que ser íntegros en nuestra manera de vivir. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Lo que somos en la iglesia seamos en la calle. Amén. Y así tenemos que reflejar. Por eso mucha gente no cree en el Evangelio, no cree en Cristo, porque hemos sido de piedra de tropiezo. Nosotros mismos muchas veces hemos impedido a que la gente venga al reino, venga al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo? Con nuestros propios actos, con nuestro testimonio, con nuestra manera de hablar, de tratar a las personas. Allí hacemos daño al cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Uno de los mayores enemigos del ministro es la doble vida, una apariencia pública y una realidad privada totalmente distinta. Lucas 12:2 dice, no hay cosa encubierta que no haya de ser manifestada. La falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se vive produce pérdida de autoridad espiritual, hipocresía, escándalos públicos y daño al cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos ser incoherentes con lo que hablamos y con lo que somos. Tenemos que ser coherentes, amado. Amén. Lo que yo predico en público, yo tengo que reflejarlo en mi casa, en mi entorno, en mi vecindario. No puedo ser una cosa en un lugar y otra cosa muy distinta en otro lugar. No, porque es hipocresía. Amén. Y esto produce pérdida de autoridad espiritual, hipocresía, escándalos públicos, daño al cuerpo de Cristo. Dios demanda integridad total. Punto número 6. Jesús, modelo perfecto de carácter. Jesús caminó, escuche bien esto. Primer punto, Jesús caminó en humildad. Segundo punto, en obediencia. Tercer punto, en amor. Cuarto punto, en verdad. Y 5 puntos en santidad. Te hago una pregunta en este momento. ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo? Humildad, obediencia, amor, verdad y santidad. ¿O nos hace falta algo de esto? Porque si nos hace falta algo de esto, y estoy llevando un ministerio, estoy liderando a alguien, amado, es necesario frenar. Es necesario hacer una pausa y pedirle al Espíritu Santo que empiece a obrar en nuestra vida, que intervenga en nuestra vida y que mi vida, mi carácter
sea como el de Él. Amén. Sea como Él quiere en el nombre de Jesús, porque terminamos haciéndole daño a muchos, aparentando ser algo que no somos. ¿Sí? ¿Cuántos maestros hoy no, personas que se la dan de maestros y no dan testimonio? ¿Sí? Porque saben 3, 4, 5 versículos, piensan que ya eso es el todo y no. No, el todo aquí es Cristo Jesús. ¿Sí? Y si yo quiero parecerme a Cristo, yo tengo que vivir como Cristo. Tengo que reflejar la naturaleza y el carácter de Cristo, amados. Juan 14:30 dice, el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. Quiere decir que Cristo Jesús, en él no había áreas ocultas en su vida. Su carácter respaldaba su ministerio. ¿Cuántos ministros? Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, amado. Que queremos aparentar muchas veces. Hay gente que quiere aparentar delante de la gente, delante de un público, delante de un altar, que somos esto y aquello otro. Pero en la vida secreta, amado, tenemos puertas abiertas, o esas personas tienen puertas abiertas. Y una puerta abierta se puede traducir como un derecho legal que Satanás tiene sobre la vida del individuo, del hombre, la mujer de Dios. Así tenemos que tener mucho cuidado con esto, tenemos que ser íntegros, amén. Y la palabra integridad significa lo que yo soy en mi casa, lo soy en la escuela, lo soy en el trabajo, lo soy en el liceo, ¿sí? Es una sola postura, amén. Y eso equivale a no tener puertas abiertas, a tener una vida consagrada. Cuando usted no tiene puertas abiertas, usted camina bajo cielos abiertos. Y Satanás no te ataca, Satanás no tiene arte ni parte en ti. Por eso Juan 14:30 Jesús declara, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. Pero el diablo tiene mucho que ver y mucho que hacer en la vida de muchos amados cristianos, de muchos líderes, de muchos ministros. ¿Por qué? Porque vivimos una vida muchas veces, o viven la gente muchas veces, una vida doble, una vida de hipocresía, una vida de apariencia. Amén. No había áreas ocultas en la vida de Jesús. Su carácter respaldaba su ministerio. Punto número 7. El temor de Dios como base de la ética. El temor de Dios no es miedo, es reverencia, respeto y conciencia de su santidad. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando un ministro pierde el temor a Dios, van a suceder varias cosas, y son las siguientes. Amén. Justifica el pecado, relativiza la verdad. La palabra relativizar significa poner en poco la verdad, no darle valor, no darle peso. Se vuelve vulnerable a la caída. Sí, lo voy a repetir. Cuando un ministro pierde el temor de Dios, justifica el pecado, relativiza la verdad, se vuelve vulnerable a la caída. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios no han caído estrepitosamente, amado? ¿Por qué? Porque tarde que temprano, cuando la persona vive una vida doble, o es hipócrita, o tiene doble agenda, tarde que temprano eso va a salir a la luz. Y tarde que temprano va a haber una caída. Y de eso usted y yo tenemos que cuidarnos. Si usted quiere tener un ministerio sano, un ministerio sólido, un ministerio fuerte, un ministerio respaldado por el Señor Jesús, usted tiene que ser íntegro, tiene que caminar en transparencia. Amén. Si hay áreas en su vida, amado, que usted no ha rendido todavía, que es débil, y usted lleva un cargo en el ministerio, le voy a hacer claro en este punto, tiene pensamientos sexuales, no los reconoce, no los rinde delante de Dios, no habla con su autoridad, con su pastor, a decirle, pastor, me está pasando esto, tengo esta situación, tengo esta debilidad en mi vida. Usted va a caminar, amado, con puertas abiertas. Y no las puertas del reino de los cielos, sino las puertas del reino de las tinieblas. Así que mucho, mucho, mucho cuidado con esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuidado con esto. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor es reverente, respeto, es honra. Amén, es conciencia de su santidad. Ese es el temor que hay que tenerle al Señor. Amén. El temor de Dios preserva el corazón. Cuando usted es temeroso de Dios, Dios guarda tu corazón.
protege tu corazón. Dios lo sostiene, lo mantiene, lo guarda de cualquier contaminación en el nombre de Jesús. Número 8, formación del carácter ministerial. El carácter se forma a través, número 1, procesos, pruebas, correcciones, disciplina espiritual, sujeción a autoridad. Un ministro que no haya vivido procesos, pruebas, que no le gusta que lo corrijan, no le gusta la disciplina espiritual, no le gusta la sujeción a una autoridad, está mal. Está mal. Hay que sentarlo. Hay que sentarlo. O esa persona tiene que sentarse. Si esa persona ama a Dios, se ama a él mismo y llama a su prójimo, tiene que sentarse. Amén. El problema aquí es que mucha gente vive por lo que dirán, por apariencia. Amén. Viven por apariencia. Es que si yo me siento, si yo digo, que van a pensar de mí, que van a hablar de mí, que me van a poner en poco, me van a tener en poco. No, eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es cómo Dios nos aprueba a nosotros. Amén. Cómo Dios nos ve a nosotros. Primera Timoteo 4:7 dice, antes bien, ejercítate para la piedad. Dios usa los procesos para moldear ministros confiables. Escuche bien esto. Cómo Dios confía en un hombre y en una mujer de Dios que Él está llamando al ministerio, Él lo quiere enviar. Va a usar el proceso. ¿Para qué, pastor? Para moldear ministros confiables, en los cuales Él pueda confiar en el nombre de Jesús. Punto número 9, activación espiritual. Le voy a colocar un ejercicio práctico para usted, como siempre suelo hacerlo en esta escuela de ministerio. Número 1, examine su vida a la luz del Espíritu Santo. Número 2, identifique áreas que necesitan ajuste o corrección. Número 3, entréguelas conscientemente al Señor. Y vamos a hacer un acto profético, amén. Cierra tu voz allí, tus ojos, perdón, abre tu boca, declara en voz alta, Señor, limpia mi altar y afirma mi carácter. Número 10, quiero dejarte unas preguntas de reflexión antes de culminar. Número 1, mi vida privada respalda mi ministerio público. Número 2, ¿cómo manejo la autoridad y los recursos que Dios me ha confiado? Número 3, ¿estoy dispuesto a permitir que Dios forme mi carácter aún en el proceso? Aleluya. Y número 11, quiero dejarte un desafío semanal. Amén. Durante esta semana vas a leer Proverbios 11 y Primera Timoteo 3. Practique la autoevaluación diaria delante de Dios. Eso nos ayuda mucho. Eso es una terapia de reconocimiento, autoanálisis. Amén. Practique la autoevaluación diaria delante de Dios. Camine conscientemente en integridad y temor del Señor. Amén. Y me despido con este punto número 12 con una oración. Cierre sus ojos allí y repita conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti. Examina mi corazón, limpia mi vida y forma en mí el carácter de Cristo. Renuncio a toda doble vida, a toda falta de integridad y a todo pecado oculto. Declaro que mi ministerio será sostenido por un carácter firme y santo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hemos llegado a la parte final de este capítulo número 10 de la Escuela de Ministerio, Ministros de Fuego del Último Tiempo. Quien fue el facilitador de esta escuela, Pastor Guillermo de León, por la misericordia de Dios. A sus órdenes estoy para servirle. Nos vemos en el capítulo número 11. No te lo pierdas, que va a estar poderosísimo. Amén. Bendiciones y abrazos. Que la paz del Eterno repose sobre tu vida y sobre tu corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.